Buenas tardes o buenas noches o buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a todos los organizadores por este interesante encuentro internacional y agradecer que nos hayan permitido exponer parte de los resultados de una investigación que estamos realizando en la región de Murcia desde la Universidad de Murcia. Aquí tenemos los contenidos que hemos estructurado el trabajo de exposición y que paso a empezar a comentar. Como es sabido, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados está creciendo en la Unión Europea, en España y, como no, en la región de Murcia, donde somos desde los años 90 una región de acogida de extranjeros y, como no, también de menores. En este fenómeno de la inmigración de jóvenes tutelados, en este caso, pues ha sido de gran relevancia la nueva ley de extranjería de junio del año pasado, que, como vamos a ver ahora más adelante, pues permite un gran avance en la situación legal y administrativa de estos menores, ¿no? Bueno, como vamos a analizar o evaluar el sistema de protección de menores de la región de Murcia y cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles, es claro que es necesario conocer ese perfil social de los jóvenes y, por otro, cuáles son sus necesidades para conocer si el sistema está cumpliendo con sus objetivos o no, ¿no? Bueno, insistir de nuevo en que lo que exponemos ahora en esta comunicación, mediante vídeo, los 4 componentes, pues forma parte de un estudio más amplio donde somos unos 15 investigadores y hoy traemos aquí solamente la parte del sistema de protección de menores. En otras comunicaciones de esta jornada se pueden ver otras partes del estudio, ¿no? Por tanto, ahora mismo solamente hablaremos de los programas de atención a menores no acompañados y la técnica que hemos utilizado básicamente ha sido la cualitativa, es decir, sobre todo a través de entrevistas que hemos hecho a 3 informantes claves diferentes, a técnicos de la Comunidad Autónoma, de la Dirección General de Familia y Protección de Menores, a técnicos de los mismos sistemas, de los mismos centros de protección de menores y a una técnico del programa de acogida familiar. Bueno, perfil estadístico. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos menores tenemos en nuestro sistema murciano de acogimiento? Bien, aquí tenemos la evolución desde 2007 en sus 2 modalidades, residencial y familiar, y vemos que el total, nuestro modelo acoge en torno a 100 y algo todos los años, y que generalmente pues, es mayoritario el doble de jóvenes o de niños que tenemos en el modelo familiar. Bueno, si vamos ya a hacer un poco más de hincapié en cuántos de estos son extranjeros y cuántos son menores no acompañados, es decir, que vienen o que están sin ningún referente familiar en la región de Murcia, aquí tenemos los datos de 2020 y 2021, se produce una reducción en 2021 respecto a estos jóvenes extranjeros, que en 2020 eran 184 y ahora en 2021 son 127. Eso del total de jóvenes que tenemos en acogimiento residencial, jóvenes menores, que son 372, algo menor que en 2020. Quizá la pandemia COVID-19 pues, tuvo algo que ver en ese número más alto en 2020. Bueno, según los profesionales que hemos entrevistado, se trata de un perfil, como ya hemos visto, extranjero en su mayoría y que procede de Argelia o de Marruecos en su mayoría. Unos vienen de paso hacia otro país, es decir, una vez que alcanzan la mayoría de edad, tienen claro que su proyecto es de continuidad hacia algún país europeo donde tienen algún familiar o amigo, y otros quieren quedarse en la región, quieren trabajar. Tenemos un perfil muy heterogéneo en cuanto a nivel educativo, pero sí tienen casi todos en común las dificultades con la lengua española. No hablan español y eso va a ser un hándicap, como vamos a ver, para su formación. Bueno, en cuanto al sistema, ¿cuántos recursos tenemos y en qué consiste la oferta de plazas que tenemos en la región? Pues como vemos, para menores en acogimiento residencial tenemos en 2021 cerca de 500 plazas repartidas en diferentes centros con diferentes características.
familias. Ahí tenemos 4 centros para primera acogida, bien sean de 0 a 6 años o para mayores de 7, según la edad. Es decir, algunos extranjeros pasarán por algunos de estos centros al principio hasta que son reubicados y se reubican en centros de media a larga estancia, donde podemos diferenciar esos 13 que tenemos de media a larga estancia general, uno donde van sobre todo los hermanos, y luego tenemos 4 de media a larga estancia, tipologías diferentes, las que donde hay problemas de conducta, que tendremos 2 centros, 3 donde se acogen a jóvenes con problemas de discapacidad, uno sobre medidas judiciales y otro sobre problemas de adicción. En general, los centros son de titularidad privada, financiados por la comunidad autónoma, aunque, como vemos en el cuadro, tenemos algunos gestionados por la propia administración y de titularidad pública. También la mayoría están en la región de Murcia, aunque algunos son concertados con otros centros especializados en Córdoba y en Málaga. En cuanto a la valoración general que hacen los profesionales y los aspectos positivos, las valoraciones positivas que hacen los profesionales de estos centros de protección de menores, la mayoría que hemos entrevistado nos aseguran que se les ofrece a los menores una atención integral y que cubre todos los ámbitos del menor, ¿no? Y que se fomenta el retorno a una familia si fuera posible. Por tanto, se pretende en todos los casos su inclusión en la familia y en la sociedad. Para ello se cuenta en todos los casos con equipos multidisciplinares, con diferentes profesionales, y se pretende generalmente que sean hogares en lugar de centros, ¿no? Se suele hablar de hogar 1, hogar 2, cuando tenemos centros muy grandes, ¿no? Y por otro lado, si profundizamos en estos puntos fuertes por dimensiones, en este caso vamos a seguir las 7 dimensiones que desde el Observatorio de la Exclusión venimos utilizando. Vamos a ver cuáles son esas 7 y cuáles son los puntos fuertes que nos han destacado los técnicos entrevistados. En primer lugar, en cuanto a los ingresos, la renta o los aspectos económicos de financiación, ya hemos visto que la titularidad suele ser privada, aunque con financiación pública, aunque también algunos centros nos han dicho que tienen ayudas externas o que con fondos propios también financian algunas actividades, ¿no? Bueno, decir que recientemente se ha cambiado la forma de financiación y se ha cambiado de convenio a concierto en la comunidad autónoma con estas entidades. En cuanto a la dimensión residencial o vivienda, la mayoría de centros son casas o salas grandes, ¿no? Viviendas grandes con bastantes habitaciones y en entornos rurales. Algunos son centros concretos con varios módulos, pero sí es cierto que son, como aspecto positivo, que generalmente permiten, al ser de gran tamaño, que los jóvenes internos que tengan una habitación propia y, por tanto, mayor intimidad. En cuanto a la dimensión salud, todos los jóvenes, sean extranjeros o no, disponen de cobertura sanitaria integral y, en general, se manifiesta que hay una buena coordinación con los hospitales o centros de salud por si hiciera falta en algún caso. También los directores y directoras de los centros nos aseguran que hay gran sensibilidad hacia posibles problemas de salud mental de estos jóvenes, generalmente provenientes de algún tipo de maltrato que pueden haber sufrido en los hogares familiares, ¿no? En cuanto a la dimensión educación o formación, todos los técnicos entrevistados aseguran que es el eje central de su intervención porque les va a permitir una emancipación en un futuro, que es lo que la mayoría de jóvenes también quieren, ¿no? Nos aseguran que todos están escolarizados en enseñanzas regladas y que también reciben refuerzo del idioma español desde el propio centro. Y incluso los jóvenes que provienen de un gran fracaso escolar o que tienen edad avanzada, se les realiza una formación profesionalizante específica y adaptada a ellos, a veces derivada a programas formativos de otras entidades. En cuanto a la dimensión empleo o trabajo, en este caso, cuando el joven llega,
al centro con 16, 17, 15, con la edad que llegue. Eso permite, y casi todos los profesionales han asegurado, que se les realiza en ese momento una planificación de su formación para el empleo. Y por tanto va a estar delimitada las metas a corto y medio plazo ajustadas a ese itinerario temporal. En cuanto a la dimensión relacional, los centros están muy interesados en facilitar las relaciones de calidad entre jóvenes, sabiendo que esto les permitirá una mayor integración y una mayor solidez como personas, ¿no? En ese caso se fomenta las relaciones con la familia y se intenta siempre que la familia conozca la realidad del menor, cómo y dónde está y qué se está trabajando con él. Y también se realiza coordinación con otras entidades, sobre todo para intentar realizar encuentros o convivencia en espacios educativos o de ocio. En cuanto a la dimensión participación, sobre todo participación ciudadana, se intenta, al igual que en la relacional, que se relacionen con otros menores, pero también reciben orientación sobre sus derechos y obligaciones como ciudadanos, en este caso residentes en Murcia. Bueno, pasando ahora a los aspectos menos positivos, es decir, a los puntos débiles, pues el primero que podemos destacar de ellos es que tiene caducidad la intervención de estos centros, porque cuando cumplen 18 años dejan de intervenir y los jóvenes pueden pasar a otro recurso o volver a su país o a otro espacio que a veces no se conoce, ¿no? Bueno, un problema es que a veces no hay recursos para todos una vez cumplidos los 18 años y que también las expectativas a veces que tienen los jóvenes son muy escasas debido al origen social, ¿no? A proceder de familias con bajas expectativas profesionales, ¿no? Por otro lado, también coinciden los profesionales en que la oferta de plazas está condicionada, está limitada, no hay más, son las que hay y no se puede ampliar más allá de los 18. Y también, como limitación general, son los problemas adicionales que traen algunos jóvenes vinculados con déficits en la salud mental o adicciones y que les dificulta la intervención. También se quejan a veces los profesionales de que en la región de Murcia se sigue un enfoque demasiado institucional, muy centralizado en la institución y no con un enfoque de convivencia mucho más relacional y participativo. Bueno, siguiendo de nuevo las 7 dimensiones de la exclusión social, vamos a especificar un poco más estos puntos débiles, ¿no? En cuanto a la dimensión ingresos, pues los técnicos aseguran que en los últimos años están llegando jóvenes con peores condiciones económicas, procedentes de familias afectadas en gran parte por profesiones perjudicadas por la pandemia COVID. Eso, como hemos visto, genera expectativas muy bajas de empleo, pocas aspiraciones laborales y también, por otro lado, también en cuanto a la financiación, los profesionales aluden a que el hecho de tener que tener siempre un mínimo de jóvenes en los centros pues genera tensión a la hora de obtener la financiación, ¿no? En cuanto a la dimensión relacional, hemos visto que era un aspecto positivo el que estuvieran en zonas aisladas o periféricas de la ciudad, porque permitía espacios abiertos. Sin embargo, es verdad que esos espacios no siempre son similares a una vivienda familiar, que es donde se supone que van a aspirar, es decir, se trata a veces más bien de albergues o centros, de residencias, y por otro lado, el hecho de que estén aisladas estas residencias, pues también impide que se puedan mover los jóvenes al propio centro de formación o a otras actividades de ocio, ¿no? Sin olvidar que en algunos casos, incluso en zonas aisladas, pues la ciudadanía pues, no ve con buenos ojos que se ubiquen a estos jóvenes tutelados cerca de sus hogares, ¿no? En cuanto a la dimensión salud, ya hemos aludido que puede haber problemas en los temas de enfermedad mental o adicciones que no siempre
los centros pueden abordar o que dificulta su formación. Lo mismo sucede con la salud bucodental. Algunos, debido al origen social, traen graves problemas bucodentales que la mayoría de centros nos han dicho que lo suelen financiar ellos mismos o a través de acuerdos propios con los colegios odontólogos, ¿no? En cuanto a la dimensión formación, que hemos visto que era el pilar fundamental, porque era básicamente lo que los jóvenes vienen a hacer a España, formarse para trabajar, pues el hecho de proceder de entornos educativos con baja motivación, pues de nuevo insistimos en la escasa valoración que se hace a la formación y por tanto la poca motivación. Esa misma motivación también la trasladan los técnicos entrevistados al profesorado de los centros de enseñanza, donde dicen que tienen pocas expectativas respecto a este colectivo, ¿no? Y a veces la propia lógica de traslado de los centros de sus jóvenes a los centros educativos, pues no permite que el joven vaya o asista al centro que mejor le convendría a nivel formativo, sino al centro que mejor se adapta a la logística de traslado. Por otro lado, también se quejan los técnicos, en este caso, de la baja implicación del SEF, el Servicio de Empleo y Formación Regional, donde apenas considera itinerarios específicos para estos jóvenes, ¿no? Y por último, la incertidumbre sobre el futuro de estos jóvenes y la continuidad de sus programas formativos a los 18 años también impide que se les inculque aspiraciones universitarias. Es decir, se genera indirectamente un techo educativo donde se les frustra la posibilidad de acceder a la universidad. En cuanto al empleo, ya hemos visto también, vinculado con la formación, pues que el hecho de tener un corto plazo, en algunos casos solamente un año, para formar, a enseñar español y formar en una profesión a un joven, pues es muy poco. Junto con la baja motivación, pues hace que el éxito laboral antes de salir del centro sea muy escaso. Por otro lado, la dimensión relacional, también vemos que aunque la familia suele ser un factor de protección porque genera arraigo y seguridad al joven, por otro lado, el contacto y la continuidad con las familias de los centros es un problema debido a la barrera idiomática en muchos casos, ¿no? Ya que proceden de Marruecos o Argelia en su mayoría. Por otro lado, también estos jóvenes suelen romper y dejan de mantener relaciones en gran medida con sus amigos del país de origen. Y por otro lado, la familia suele ser un factor de riesgo en cuanto a que presiona en algunos casos al joven para que en un corto plazo se forme, trabaje y envíe dinero de apoyo a su familia, que en algunos casos aseguran los jóvenes que esa es la función que les será asignado para venir a España, ¿no? Bueno, también vinculado con la financiación, los centros se quejan de que la financiación que reciben desde la administración no es suficiente para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre que generalmente llevan un gran coste económico y de logística para acceder a ellas, ¿no? Y por último, en cuanto a la dimensión participación, que es uno de los retos importantes también en cuanto a que permite el conocimiento de estos jóvenes sobre sus obligaciones y derechos, aquí el problema suele estar en las limitaciones para la gestión de su residencia, que suelen estar ya superando que la nueva ley agiliza los trámites, pero suele haber problemas con la obtención del pasaporte y que tienen que relacionarse esto y solucionarse con las embajadas de los propios países, ¿no? Y ya para terminar, pues aludir a una serie de retos y propuestas que más o menos ya los hemos dicho. No los vamos a enumerar de nuevo, pero sí decir que esos retos tienen que ver con la formación, con mejorar esa formación y adecuarla al empleo, con generar una autonomía económica, ya sea porque accedan a un empleo o porque tengan una propia renta básica exclusiva para ellos, asegurar esa asistencia sanitaria en lo que hemos hablado, sobre todo del estrés psicológico o la salud mental o posibles adicciones, prolongar la tutela de alguna forma más allá de esos 18 años, que sepan o cuenten con que a los 18 años no viene un vacío,
Sensibilizar a la sociedad, que hemos visto que a veces se estigmatiza o que impide que se ubiquen centros o residencias para estos jóvenes cerca de determinados barrios. Continuar con los trámites o convenios o acuerdos con las embajadas para mejorar esos permisos de residencia. Por supuesto, crear más plazas y con mejor financiación. Fomentar la participación y la integración de estos jóvenes a través de generar espacios de encuentro. Y por último, como gran necesario y mencionado por muchos de los técnicos, es necesario comenzar con la formación para la autonomía y la emancipación en la última fase de estancia del joven en el centro. Es decir, cuando antes de cumplir los 18, un año antes, más o menos, pues comenzar a inculcarle ciertos aspectos que fomenten su futura autonomía. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima.